tengamos gozo. Déjeme preguntar esta mañana, ¿cómo está su gozo esta mañana? ¿Se está gozando en la vida cristiana? ¿Se está gozando en su hogar? ¿Se está gozando en su trabajo? ¿Se está gozando con su familia? ¿Se está gozando en su matrimonio? ¿Cómo está su gozo? Si no tiene gozo, hermanos del Señor, va a ser muy difícil tener una vida cristiana gozosa. Debemos de aprender a mirar las circunstancias, hermanos, desde la perspectiva de Dios y reconocer que la prueba no como una experiencia que en sí nos da gozo, pero más bien como Dios usa esa prueba para producir algo en nosotros que es más valioso que lo que pensamos. Y la promesa de ese proceso, la promesa de lo que es el producto de la prueba, es lo que nos trae ese gozo. Pablo exhortó en Tesalonicenses, dice, él dijo, estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Es un mandamiento, hermanos. ¿Estamos gozosos siempre? Les dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, dice Filipenses 4:4. Y de hecho, hermanos, Filipenses, si lo leen, y es algo bueno para hacer, si lee el libro de Filipenses, puede subrayar o circular cada vez que el apóstol Pablo usa la palabra gozo, o regocijar, o regocijo, o regocijaos. Y puede subrayar, y hermanos, es muchas veces que usa esa palabra gozo, y regocijaos, y regocijar, y me regocijo, y regocíjense. Lo usa vez tras vez, ¿por qué? Porque él tenía el gozo del Señor. ¿Y sabe dónde se encontraba él? Encadenado en una cárcel. Estaba encadenado en una cárcel escribiendo a la iglesia de Filipenses, regocijaos, regocijaos. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:13, dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor quiere darnos de su gozo. Y lo dijo, hermanos, esto, cuando él estaba orando en el jardín ahí de Getsemaní, derramando sus lágrimas, diciendo, yo quiero que ellos tengan mi gozo. Antes de enfrentar la cruz, él estaba hablando de el gozo que él tenía, no por la cruz, sino porque el gozo, dice, puesto delante de él. ¿Sabe cuál fue el gozo? Fue usted y yo, estando en el cielo con él para siempre. Él no disfrutó la cruz. La cruz en sí no fue gozosa. Pero dice, el gozo puesto delante de él. Él sufrió la cruz. Y así mismo nos podemos tener gozo a pesar de las pruebas y durante las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que el fruto de la prueba va a producir algo más precioso. Primero de Juan 1:4, lo voy a leer rápidamente. Dice ahí, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, la palabra de Dios fue escrita para que nosotros podamos tener gozo. Vamos a hablar del gozo esta mañana, hermanos. Vamos a 5 áreas del gozo. Rápidamente, primeramente quiero que veamos cómo el gozo se ve a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras. Hubo gran gozo, hermanos, en aquel día cuando el pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo y Faraón y su ejército se ahogaron. Dios tuvo la victoria. Cantamos esta mañana, victoria Cristo, amén. Ya tengo la victoria. Imagínense cómo cantó el pueblo de Israel después de haber vencido al ejército más poderoso del mundo en su tiempo. Y pudieron cruzar por tierra seca y todos fueron salvados por el brazo fuerte del Señor en ese día. Lo pueden leer cómo cantaron, no. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió y cantaban y alabaron al Señor. Hubo gran gozo después de ser salvos. Ana, la mamá de Samuel, dijo ella, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor había contestado una petición que ella traía en su corazón ese día, en el libro de 1 Samuel, orando y derramando lágrimas, tanto fue su agonía delante del Señor que el sacerdote pensó que ella estaba ebria y le dijo, es muy temprano para que estés tomando, y ella dijo, no es porque estoy ebria, sino porque estoy quebrantado delante del Señor con mi petición que tengo para él. Y le dijo Elí, ve en paz, que el Señor conteste tu petición. Y vemos que el Señor contestó su petición con Samuel, amén.
Y ella cumplió con su voto, pero hubo un gozo en ella que dijo ella, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Por qué? Porque Él contestó una oración. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que Dios contestó una oración suya? El Señor no va a contestar oraciones, hermanos, si no estamos orando. ¿Ven? Y Él quiere contestar, y Él quiere mostrarse poderoso, hermanos. Y cuando Él contesta una oración, como la que tuvimos recientemente, hermanos, que Él contestó, y como el gozo que nos da, la confianza que nos da, la fe que se fortalece en el Señor. Noemí se emocionó y se regocijó cuando Booz tomó a Ruth por esposa. Israel se llenó de gozo cuando Saúl fue coronado rey. Las mujeres cantaban y estaban llenas de gozo cuando David mató al gigante, a Goliat, y los soldados regresaron a casa con victoria. Hubo un tiempo de gran gozo y celebración cuando el arca del pacto, que había sido capturada, regresó al pueblo de Dios y hicieron una celebración muy grande. Todo Israel se unió y se gozó cuando se dedicó el templo de Salomón. Hubo gran gozo, ¿por qué? Porque finalmente el Señor iba a tener un lugar entre ellos. A Nehemías guió al pueblo en un tiempo de gran gozo cuando terminaron los muros de la ciudad. Dice la palabra de Dios que el muro fue construido y ese proyecto se terminó. ¿Por qué? Porque la gente tuvo el ánimo para trabajar. Tenían gozo. Gozo. Oh, hermanos, me pregunto, ¿cuándo tenemos ese ánimo para servir al Señor? Y que el Señor nos ayude a terminar los proyectos que tenemos como iglesia. Amén. Pero va a suceder cuando todos estemos unidos. Dice un corito que me acuerdo que cantábamos como niños en la iglesia. Dice, y si todos trabajamos, ¿alguien se sabe? Unidos, unidos. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Hermanos, es un gozo trabajar para el Señor. Esther, Mardoqueo, el pueblo de Israel se gozaron cuando el enemigo del pueblo de Israel, Amán, fue colgado en su propia horca. El nacimiento de Cristo fue motivo de alegría y de gozo para los ángeles que cantaron y alabaron a Dios ahí frente a los pastores. Fue un gozo para los reyes magos ver al Señor Jesucristo en su casa con María y con José. Fue un gozo cuando el hijo pródigo regresó a casa y el padre del hijo pródigo celebró con una fiesta con gran gozo. Los seguidores de Jesús gritaron, Hosana en las alturas, gloria a Dios, cuando él entró en Jerusalén montado de un asno. Hubo un gran gozo en el día de Pentecostés. Hubo un gran gozo cuando el paralítico fue sanado y saltó de gozo y entró al pueblo, dice, brincando y alabando a Dios. ¿Cuántos nos gozamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas de esa misma manera? Yo sé que tal vez no todos podemos brincar de gozo, ¿verdad? Porque nos lastimamos después, pero podemos estar llenos de gozo, amén. Me imagino nada más como ese hombre paralítico, toda su vida, dependiendo de otros, no poder valerse por sí mismo, lo ponían en la entrada del templo para que la gente le diera limosna, y toda su vida sin poder hacer nada por sí mismo. Y después llegaron los apóstoles y le hablaron de Cristo, le dijeron, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y se le dice inmediatamente, dice, y sus pies se enderezaron y se levantó. ¡Qué gozo, tremendo! Imagínense nada más sentir por primera vez que sus pies pueden funcionar y se levantó y dice, no solamente caminó, pero se puso a brincar. Hermanos, ¿cuánto? A veces, hermanos, no tenemos gozo porque no meditamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que estábamos espiritualmente igual que ese hombre paralítico. Espiritualmente no podíamos salvarnos. Espiritualmente no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Estábamos en rumbo al infierno. Pero el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Y alguien nos habló de Cristo y pusimos nuestra fe en Él. Y Él hizo una obra en nosotros. Y ahora nuestro destino está al cielo. Tiene gozo en su vida, hermanos. Tenemos algo por qué gozarnos, amén. Tal vez las cosas no nos gustan como está pasando alrededor de nosotros. Tal vez estamos sintiendo un dolor, tal vez estamos enfermos, hermanos, pero podemos tener gozo.
durante la prueba. Pablo y Silas estaban regocijándose y cantando alabanzas al Señor a medianoche en la cárcel ahí de Filipo. ¿Recuerdan esa historia? Estaban cantando al Señor y alabando ahí encadenados los dos, tal vez junto a las ratas, no sé, tal vez junto a olores muy feos, tremendos ahí en esa prisión, pero estaban contentos, gozosos, cantándole al Señor. ¿Y qué pasó? Pasó un terremoto y fueron libres. Y después pudieron guiar al carcelero ahí de Filipos y lo guiaron a él y a su familia para Cristo. Todo porque estaban cantando. Imagínense si hubieran quedado ahí quejándose. Imagínense si hubieran estado ahí en depresión. Ay, pobre de nosotros. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, aquí fue bien feo. Ay, esto de las ratas. Ay, me duelen las cadenas. Imagínense, no hubiera pasado lo que pasó. Pero pudieron tener gozo. Gozo, hermanos, gozo. El Señor quiere que tengamos gozo. ¿Por qué? Porque el gozo hace una diferencia, hermanos, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de aquellos que nos están viendo. ¿Usted no cree que ese carcelero estaba escuchándolos? Que estaba escuchando el mensaje de esos cantos, dijimos que estaban entonando. Él estaba viendo cómo estaban pensando, están locos, cómo están en la cárcel, y están contentos, están cantando alabanzas. Pero hermanos, hizo una diferencia en su corazón. Y cuando le dijeron, cuando ellos le dijeron, no te hagas daño, porque estaba a punto de matarse, porque estaban todos los prisioneros libres. Y le dijeron, no te hagas daño, estamos todos aquí, nadie se escapó. Y las primeras palabras que él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él dijo, yo quiero tener ese gozo que ustedes tienen, yo también lo quiero tener. Oh, hermanos, ¿cuánta gente quiere tener el gozo que usted tiene? Otros pueden ver el gozo que usted tiene, para que otros digan, yo quiero tener el gozo que ella tiene, yo quiero tener el gozo que él tiene. Oh, hermanos, el gozo hace una diferencia en nuestras vidas. Y continúa la historia, hermanos, a través de la palabra de Dios. Están llenas de historias que trajeron gozo a multitudes. Hermanos, quiero que veamos, podemos tener gozo en nuestra salvación. Amén. Cuando Felipe trajo el evangelio a una ciudad de Samaria, dice la palabra de Dios que muchos se convirtieron a Cristo, dice ahí, y así que había gran gozo en aquella ciudad después de que habían recibido a Cristo. Oh, más tenemos que tener gozo en nuestra salvación. Otra vez menciono la historia del hijo pródigo. Vemos claramente el gozo de la salvación. Vemos ahí como, en primer lugar, el padre, ¿verdad? El gozo del padre cuando su hijo vino de regreso, ¿verdad? Y lo recibió con brazos abiertos y hizo la fiesta y lo celebró. Dice Lucas 15:20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oh, más dice la palabra de Dios que Dios no dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor se regocija, hermanos, cuando los pecadores regresan al Señor. Hoy si hay alguien aquí esta mañana, tal vez está aquí presente, pero en su corazón está lejos de Dios, déjeme decirle, Dios está esperando todavía con los brazos abiertos para darle ese gozo que Él tiene. Pero hermanos, miren lo que dice Sofonías 3:17. Escucha esto. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Mira lo que dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Recuerda ese pasaje donde dijo el Señor Jesucristo que hay gran gozo en el cielo en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe qué está en la presencia de los ángeles? El trono del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos. Piensen en esto, tal vez no lo había pensado antes. Dice la palabra de Dios que el Señor dice salvará y se gozará con cánticos. ¿Sabe lo que quiere decir, hermano? Que cuando usted aceptó a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, cuando en ese momento que pusimos nuestra fe en el Señor y le dijimos, Señor, sálvame, sé mi salvador personal, en ese momento que
que nos arrepentimos del pecado y pusimos nuestra fe en Cristo, dice la palabra de Dios que el Señor se puso a cantar de gozo. Piensen en eso, hermanos. El Señor cantó cuando usted aceptó a Cristo y se estaba gozando. Imagínense lo que es escuchar a Dios cantar. Piensen nada más en eso. Él cantó, se gozó cuando fuimos salvos. Vemos también que hubo gozo con los vecinos y los amigos del Padre, ¿verdad? Los invitó a gozarse con Él. Hermanos, y gracias a Dios, cuando alguien es salvo, amén, nos gozamos todos juntos, amén. Y así debe de ser, nos debemos de gozar cuando alguien es salvo, cuando alguien confía en Cristo. ¿Por qué? Porque un alma ya no va a ir al infierno, un alma va a ir al cielo, y una alma que rescatamos de las llamas del fuego. Debería de haber gozo después de que alguien cambie su destino hacia el cielo. Y luego vemos en los ángeles del cielo también que se gozan. También hacen celebración cuando alguien acepta a Cristo. Hermanos, hay una celebración tremenda en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo. Y luego imagínense nada más también el gozo del pecador, de ese hijo pródigo, de haber regresado a casa y de haber sido recibido, de haber sido perdonado, de haber experimentado la misericordia y la gracia de su padre. Y ese pobre muchacho regresó esperando ser un esclavo, esperó haber escuchado reproche, esperó regresado y escuchando regaño y desprecio, pero regresó experimentando amor y lo aceptó el padre y lo recibió otra vez como hijo cuando él estaba dispuesto a ser un esclavo. Qué gozo, hermanos, podemos tener en nuestra salvación. Dice un himno, estas palabras, dice así: feliz el día en que escogí servirte a mí, Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Dice el coro, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Oh, dice el canto, soy feliz. Le pregunto esta mañana, ¿cómo es su gozo en su salvación? ¿Se puede gozar de que usted es salvo? Tal vez, ¿cuándo fue la última vez que meditó en lo que es su salvación? Número 3, quiero que veamos, hermanos, podemos tener gozo en el servicio. Gozo en servir a Dios. Dice el otro coro, dice, soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Le pregunto esta mañana, ¿es usted feliz? ¿Es usted gozoso en el servicio del Señor? ¿Se puede alegrar en servir a Dios o es nada más como un deber, es una tarea, es un sacrificio, es algo que tengo que hacerlo? ¿O es un gozo servir al Señor? ¿Es un gozo venir a la casa de Dios? ¿Es un gozo contribuir para la obra de Dios? ¿Es un gozo esta mañana? Dice la palabra de Dios que la historia de la reina de Saba que fue a visitar a Salomón. Recuerdan, Salomón fue el hombre más sabio del mundo en su tiempo. Y vino la reina de Saba de muy lejos para conocerlo y a ver si lo que había escuchado hablar de él era cierto. Había escuchado de su gloria y de su sabiduría. Y cuando ella lo vio con sus propios ojos, dijo esto: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos. ¿Por qué? Porque estaban bajo un rey sabio, un rey bueno, un rey que los cuidaba. Podemos estar gozosos, hermanos, sirviendo al Señor, porque nuestro rey también es sabio. Porque nuestro rey es bueno. Porque nuestro rey tiene cuidado de nosotros. Hay gozo en el servicio, hay gozo cuando entendemos, hermanos, primeramente, mira, cuando entendemos a quién servimos. Servir a Dios es gozoso porque no servimos a un amo severo, pero a un padre amoroso y a un rey fiel. Dice la palabra de Dios, Salmo 100, versículo 2, dice esto: servid
a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Salmos 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, como siervos de Dios, tenemos gozo en servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un amo exigente. Nuestro Dios no exige la perfección. Nuestro Dios se deleita en sus siervos. Dios fortalece a aquellos que le sirven. El gozo proviene, hermanos, de una relación con Dios, no de una posición. Isaías 65:14 habla de los siervos del Señor y dice esto: he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. David dijo en Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Alguien dijo un dicho que dice, feliz el hombre cuya ocupación se convierte en su pasatiempo. Alguien ha dicho, ¿verdad? Si amas lo que haces, no vas a trabajar ni un día en tu vida. ¿Por qué? Porque lo hace del corazón. Vamos, estamos sirviendo al Señor de corazón, con gozo. Hay gozo en servir al Señor. ¿Por qué? Hay gozo en trabajar juntos como iglesia para el Señor. Yo recuerdo, hermanos, el día que fuimos a repartir esas 1000 invitaciones. Amén. Y yo recuerdo el gozo y el ánimo que teníamos todos juntos. Y porque estamos trabajando juntos, haciendo algo para el Señor. Hermanos, déjenme decirle, vamos a ver el fruto de esas invitaciones todavía. Y el Señor va a obrar a través de esas invitaciones. ¿Por qué? Porque lo hicimos con gozo para el Señor. Yo recuerdo trabajando hace poco por las hamburguesas. Amén. Yo sé que unos nos cansamos más que otros, ¿verdad? Y unos salieron más lastimados, pero Dios va a obrar y Dios obró, hermanos. ¿Por qué? Porque, como les dije la semana pasada, Dios vio nuestro corazón. Y Dios vio que estábamos trabajando y obrando de corazón para Él, y Él proveyó y hizo el milagro que estábamos esperando. Es un gozo, hermanos, limpiar la iglesia. Es un gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Amén. Porque esperamos que el Señor bendiga, que el Señor obre aquí el domingo en los servicios. Es un gozo, hermanos, tocar puertas, invitar a otros a la iglesia. ¿Por qué? Porque es todo para el Señor y porque vemos cómo Él es el que obra a través de nosotros. El gozo viene, hermanos, de ver a Dios usarnos. A ver cómo Dios nos usa. ¿Cuándo fue la última vez que Dios usó su vida? No hay nada, hermanos, como saber o tener el gozo de saber que nuestras vidas hicieron una diferencia en la vida de alguien más. Dice Juan 15:11, Jesús dice que su gozo permanece en nosotros cuando damos fruto. Dice 1 Corintios 15:58 que dice la palabra de Dios que debemos de permanecer firmes, constantes, trabajando en el Señor, porque nuestra obra no es en vano. Nuestra obra en el Señor no es en vano. Todo el Señor usa todo para su gloria, de alguna manera u otra. Mateo 5:16 dice que nuestras obras, dice ahí que nuestra luz debe de brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando servimos, hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor con gozo, somos testigos de milagros. Hermanos, un milagro, el milagro más grande, yo creo, digo el Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando los mandó a sanar a la gente, ¿verdad? Y los mandó y les dio poder para echar fuera demonios y para sanar a la gente. Y les dijo a los discípulos, pero van a hacer obras más grandes que estas. Y sabe que tal vez yo no pueda sanar a alguien, pero podemos hacer un milagro más grande, hermanos, y esto es compartir el evangelio con alguien más, para que esa persona acepte a Cristo y su alma sea salva del infierno. Ese es el milagro más grande, hermanos, al que podemos contribuir.
Gracias a Dios, este jueves pasado tuve el privilegio de salir a tocar puertas y hablé con una señora que se llama Leti, que de hecho les pido que oren para que algún día nos acompañe. Estuvo interesada en asistir a la iglesia. Pero yo al invitarla a la iglesia le dije, ¿sabe qué? Me gustaría mucho que asistiera a la iglesia, pero me daría más gozo algún día verla en el cielo. Y vi cómo el Señor empezó a hablar en su corazón mientras que le expliqué la palabra de Dios acerca del amor que el Señor tuvo con nosotros al enviar a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y al último le dije, ¿qué la detendría para pedirle a Cristo que sea su Salvador en este momento? Me dijo, nada. ¿Y vamos a hacerlo? Y dijo, sí. Y le pude dirigir una palabra de oración. Hermanos, no hay nada mejor que escuchar a alguien aceptar a Cristo y decir, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Hermanos, y al terminar la oración, ver su expresión de su rostro de saber que algo pasó y de decirle, ¿aceptó a Cristo? Dijo, sí. Y el último le dije, si muriera hoy o en 100 años, ¿a dónde iría? Dijo, al cielo. Y le dije, ¿por qué? Y dijo, porque fui hecha hija de Dios. ¿Qué vamos a salir gozoso? Salir de esa calle gozoso, porque alguien confió en Cristo. Pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien más a Cristo? Déjeme decirle, cuando lo haga, no va a haber un gozo más grande que va a poder tener ese día. Es un gozo incomparable, hermano. Servir a Dios nos permite ver cómo el cielo toca la tierra. No hay nada como ver un alma salva, una familia restaurada, un niño animado, un corazón sanado. Hermanos, esto es lo que Dios hace cuando Él nos usa y servimos a Dios con gozo. Podemos tener gozo también, hermanos, en la tristeza. Gozo en la tristeza. ¿Cómo podemos tener gozo en la tristeza? ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo no significa, hermanos, la ausencia de problemas. Amén. El gozo no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Podemos tener gozo en la tristeza, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. No estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros. ¿Cómo respondemos a las pruebas? ¿Cómo respondemos a los problemas? Yo sé que leímos el versículo, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y la mayoría de los que leemos la epístola, no comprendemos lo que está diciendo. Muchos en su tiempo eran pobres y se habían vuelto aún más pobres porque había mucha persecución contra los cristianos en aquellos días. Y Santiago les dijo que deberían regocijarse lo más que puedan por el hecho de que estaban siendo no solamente probados, hermanos, pero por la prueba Dios nos exalta. Dios nos lleva a otro nivel, hermanos. Nuestra fe madura, nuestra fe se fortalece cada vez que pasamos por la prueba. Dice Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es la promesa del Señor. Hermanos, voy a usar a Emiliano, por ejemplo. Vemos que le gusta hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Está haciendo pesas y vemos, ¿verdad?, que los brazotes que tiene. Pero hermanos, esa fuerza no se hizo por casualidad. Fue de día tras día tras día de ir al gimnasio y hacer pesas, hacer ejercicio. Y durante ese ejercicio, no sé si ha tocado, cuando uno hace ejercicio, ¿qué pasa? Le duele. Se cansa. Amanece adolorido. Parece que se vuelve más débil por un tiempo, hasta que vuelve a sanar y se hace uno más
fuerte. Esa es la prueba de nuestra fe. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra fe en práctica, en acción. Ejercitamos nuestra fe. Y sabe que durante el ejercicio de nuestra fe duele. Nos sentimos más débiles. Pero cuando la fe, dice ahí, produce paciencia y la paciencia tiene su obra, nos volvemos más fuertes. Nuestra fe se vuelve más fuerte. El Señor Jesucristo habló de una mujer que con dolores de parto y angustia porque le había llegado la hora. Hablamos un poco de eso en la mañana, pero hablando del dolor que siente una madre, ¿verdad? Antes de que nazca el bebé, pero después de que nace el bebé, se llena de gozo. Y mira lo que dice Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El gozo de tener a su bebé en sus brazos y ver que está bien, hermano, se olvida de todo el dolor, se olvida de la angustia y se llena de gozo por lo que ya pasó. Pablo enfatizó esta gran verdad en 2 Corintios 6:10 dice esto, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice 2 Corintios 7:4 dice esto, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos la promesa de Dios que no es en vano, que va a producir algo más valioso, porque no estamos solos, porque Él está con nosotros. Y cuando venga ya el fruto, hermanos, cuando ya venga la respuesta a la oración, cuando ya venga la recompensa de nuestra fe, vamos a olvidarnos del dolor. Dijo Pedro, en nuestro tiempo tan corto de sufrimiento, se nos va a olvidar cuando estemos en la presencia de Cristo. Ya ni siquiera nos vamos a acordar de los problemas, no nos vamos a acordar de los dolores, no nos vamos a acordar de la enfermedad, no nos vamos a acordar del estrés, ni de la presión alta, ni del diabetes, no, vamos a estar en la presencia de Cristo. Podemos tener gozo acerca de eso hoy. Jesús le recordó a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo en el mundo van a tener paz, no, él dijo en el mundo van a tener tribulación, va a haber problemas, va a haber dolores, pero pueden tener gozo porque yo he vencido al mundo. Dijo el salmista en Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice esto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es aunque todo vaya mal, aunque no haya lo que necesito, aunque no me guste la situación, yo voy a gozarme en Dios de mi salvación. ¿Por qué, hermanos? El gozo no es frágil. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de cuánto dinero tengo en el banco. El gozo no depende de si estoy bien de salud o no. El gozo depende de cómo está mi relación con Dios. El gozo no es una simple emoción exagerada. El gozo no se basa en que todo salga bien. El gozo está basado en un Dios que nunca cambia. El gozo resiste las tormentas. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús está en la barca con nosotros. Cuando la vida se pone difícil, hermanos, Dios no quita los problemas, tal vez, pero nos da su gozo y profundiza su gozo en nuestras vidas. Escucha esto, convierte nuestras pruebas en testimonios. ¿Escuchando, hermanos?
Él convierte nuestras pruebas en testimonios de cómo Dios obró, cómo Dios contestó, cómo Dios nos sostuvo, cómo Dios nos dio fuerzas aún en las dificultades. Él convierte la presión en perseverancia. Él convierte nuestro dolor a un propósito. Y podemos servir a Dios con gozo, hermanos, cuando estamos cansados. ¿Por qué? Porque Él renueva nuestras fuerzas. Podemos servir a Dios cuando estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque Él sana nuestros corazones. Podemos servir a Dios con gozo cuando estamos esperando todavía. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Podemos servir a Dios con gozo cuando no veamos resultados. ¿Por qué? Porque podemos confiar que Él está obrando aún atrás de la escena. Él está obrando en las sombras. Él está obrando tal vez donde no podamos ver, pero podemos confiar que Él está en control de todo. El gozo no es la ausencia de las batallas. El gozo es la fe en la victoria. Fe en la victoria es, cantamos el himno. Y ese es el gozo que tenemos, hermanos, que tenemos la certeza de la victoria. Hay un gozo, hermanos, que podemos servir al Señor. Salmo 126, versículo 5 dice esto: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El Señor quiere que tengamos gozo, hermanos. Él quiere darnos de su gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En cada momento. Le pregunto esta mañana una vez más, ¿cómo está su gozo? ¿Se está gozando esta mañana? ¿Se va a gozar cuando les dé malas noticias esta semana tal vez? Amén. El gozo, hermanos, podamos el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. El gozo es el resultado de la obediencia dedicada y es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos viviendo nuestras vidas, buscando ser guiados por el Espíritu Santo y sometidos a la voluntad de Dios y obedeciendo lo más que podamos, hermanos, no importa lo que pase, lo que va a suceder automáticamente es tener gozo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, esta semana, el día de hoy, a tener gozo. Tal vez va a haber lágrimas, pero cuando dejamos las cargas a los pies de Cristo, Él nos da su gozo. Vamos a orar. Cada rostro inclinado. Puestos de pie, por favor.